Grant filed a federal lawsuit accusing McMahon of abusing and exploiting her. La muy publicitada batalla legal entre Vince McMahon y Janelle Grant ha estado causando revuelo desde 2024. You may have heard about the shocking abuse lawsuit being leveled at WWE boss Vince McMahon by a former employee. Todo comenzó cuando Grant presentó una demanda federal alegando que McMahon había cometido abusos sexuales y tráfico de personas durante el tiempo que ella trabajó en la WWE. Las acusaciones eran graves y diferentes a cualquier otra presentada anteriormente contra el expresidente. No, this is not what it looks like. Las consecuencias fueron sin precedentes. A las 24 horas de hacerse pública la demanda, Vince McMahon dimitió de todos sus cargos de poder dentro de la WWE. Y su empresa matriz, TKO, poniendo fin de forma efectiva a su control de décadas sobre la empresa. Desde entonces, el caso ha seguido evolucionando, dando nuevos y significativos giros. Durante gran parte de ese tiempo, Grant permaneció en gran medida fuera del foco público. Eso cambió el 20 de febrero de 2026, cuando hizo su primera aparición pública desde que presentó la demanda. En la rueda de prensa, Grant comenzó con una cruda confesión. Realmente no debería estar aquí, dijo. Por una serie de milagros que no puedo explicar, hoy estoy viva. Durante esa misma comparecencia, Grant hizo varias afirmaciones adicionales. Afirmó que el acuerdo de confidencialidad que firmó la llevó a intentar suicidarse. Señaló lo que describió como paralelismos sorprendentes entre una historia de verano de 2024 y sus propias experiencias, y alegó que los empleados de la WWE siguen viviendo y trabajando con miedo. Las declaraciones de Grant reavivaron el interés público por su caso y volvieron a centrar la atención en lo que ella afirma que ocurrió durante su etapa en la empresa. El núcleo del caso es la relación profesional de Grant con Vince McMahon, quien en ese momento tenía una autoridad casi total dentro de la WWE. Grant conoció a McMahon en marzo de 2019, cuando ambos vivían en el mismo edificio de apartamentos de lujo en Stamford. Según la demanda, Grant estaba de duelo por la reciente muerte de sus padres y atravesaba graves dificultades económicas. Según informó por primera vez The Wall Street Journal, McMahon supuestamente le prometió un trabajo en la WWE a cambio de favores sexuales, y más tarde la contrató como asistente legal dentro de la empresa. Lo que siguió fue una relación que duró años y que no saldría a la luz hasta mucho más tarde. La primera grieta importante apareció en julio de 2022, cuando The Wall Street Journal reveló que la junta directiva de la WWE estaba investigando un acuerdo secreto de $3 millones que McMahon supuestamente había pagado a una antigua empleada con la que había tenido una aventura. Este acuerdo se puso en conocimiento de la junta directiva de la WWE en marzo de ese año, y la junta inició una investigación. A medida que la investigación se ampliaba, surgieron nuevas acusaciones que sugerían que McMahon había pagado múltiples acuerdos de silencio por un total de $12 millones a lo largo de varios años. La presión aumentó rápidamente, no solo por parte de los medios de comunicación, sino también de los accionistas, lo que obligó a la WWE a enfrentarse a un escándalo sin precedentes en su historia moderna. El 22 de julio de 2022, Vince McMahon anunció su jubilación y dimitió como presidente y director ejecutivo en medio de la investigación en curso. Aunque presentó la medida como voluntaria, el momento en que se produjo dejó claro que la decisión estaba motivada por el creciente escrutinio. Por primera vez en 4 décadas, McMahon ya no controlaba la empresa que había construido. Sin embargo, esa ausencia sería breve. Apenas 8 meses después, en enero de 2023, McMahon, que llevaba mucho tiempo retirado en desgracia, se abrió paso de nuevo en la empresa. Su regreso fue rápido y calculado, recuperando el poder como si nunca se hubiera ido. Pero esa reafirmación del control resultaría efímera. En enero de 2024, Janelle Grant presentó una demanda federal contra la WWE, Vince McMahon y el ex ejecutivo de la WWE, John
Laurinaitis. Su demanda de 67 páginas identifica a Grant como antigua empleada de la WWE y expone lo que se considera como algunas de las acusaciones más graves jamás formuladas contra McMahon. Según la demanda, en mayo de 2020, Grant alega que McMahon la presionó para mantener relaciones sexuales con él y un amigo personal. Durante ese encuentro, Grant afirma que McMahon defecó sobre ella. La demanda afirma que McMahon salió brevemente de la habitación para limpiarse, tras lo cual el encuentro supuestamente continuó durante más de una hora, mientras Grant permanecía cubierta de sus heces. La demanda alega además que, en junio de 2021, McMahon y el ex ejecutivo de la WWE, John Laurinaitis, agredieron conjuntamente a Grant durante una reunión. Grant afirma que los dos hombres la acorralaron, la inmovilizaron por la fuerza e ignoraron sus repetidas objeciones verbales. Según la demanda, ella les suplicó que pararan, pero ellos continuaron, utilizando tanto su presencia física como sus posiciones de autoridad para dominarla. Más allá de las acusaciones físicas, la demanda de Grant también describe cómo supuestamente fue utilizada como moneda de cambio en las negociaciones comerciales de la WWE. Afirma que McMahon compartió material sexualmente explícito en el que ella aparecía con un atleta de fama mundial, en un intento por asegurar la continuidad de la relación de esa persona con la WWE. Más tarde, The Wall Street Journal identificó a ese atleta como Brock Lesnar. Grant alega que la conducta indebida continuó hasta 2022, momento en el que la esposa de McMahon, Linda, descubrió la aventura y amenazó con divorciarse de él. Tras varios meses de negociaciones, la WWE, McMahon y Grant firmaron un acuerdo de confidencialidad por el que Grant recibiría $3 millones a cambio de su silencio. Tras firmar el contrato, Grant alegó que McMahon intentó agredirla de nuevo. Hasta la fecha, McMahon ha negado todas las acusaciones. Ha mantenido en todo momento que cualquier relación sexual con Grant fue consentida. En respuesta a la demanda, McMahon también ha argumentado que la propia Grant ha incumplido el acuerdo de confidencialidad. No obstante, las repercusiones fueron inmediatas. El mundo de la lucha libre se vio sumido en un frenesí, con un intenso escrutinio no solo sobre McMahon, sino también sobre Laurinaitis y Lesnar, ambos nombrados o mencionados en la demanda. Durante décadas, McMahon había sobrevivido a un escándalo tras otro, desde juicios por esteroides hasta revelaciones sobre pagos para silenciar a sus víctimas, logrando cada vez superar la controversia. Pero esta vez fue diferente. La combinación de documentación legal detallada, acusaciones a nivel federal, la creciente presión corporativa y la abrumadora reacción pública acabaron siendo la gota que colmó el vaso. La crisis se agravó por el momento en que se produjo. La demanda de Grant no solo se hizo pública durante el fin de semana del Royal Rumble, uno de los periodos más importantes del calendario de la WWE, sino que también coincidió con una semana histórica para la empresa. Apenas 2 días antes, la WWE había cerrado un acuerdo de derechos mediáticos por valor de $5,000 millones y 10 años de duración con Netflix, un acuerdo destinado a marcar una nueva era para la marca. Los patrocinios no se libraron de las consecuencias. Slim Jim, patrocinador de la WWE desde hace mucho tiempo y patrocinador oficial del evento Royal Rumble 2024, retiró inicialmente su patrocinio en respuesta a la demanda. La empresa matriz de la WWE, TKO, emitió un comunicado en el que reconocía que se tomaba muy en serio las acusaciones. Vince McMahon, por su parte, siguió negando las acusaciones y prometió defenderse enérgicamente. A pesar de estas garantías, las consecuencias fueron rápidas e inequívocas. A raíz de ello, McMahon se convirtió efectivamente en persona non grata y su presencia fue eliminada de todas las plataformas de la WWE. Sin embargo, el caso legal no terminó ahí. Casi un año después de presentar la demanda inicial, el equipo legal de Grant presentó una importante enmienda a la demanda, ampliando el expediente en 34 páginas adicionales. Según la enmienda a la demanda, en septiembre de 2020, Grant alega que McMahon le ordenó crear contenido pornográfico personalizado destinado a Michael Hayes y a los miembros de su equipo de producción. Grant alega que, entre julio de 2021 y enero de 2022, McMahon intentó organizar múltiples encuentros sexuales entre ella y Brock Lesnar. La demanda modificada también alega que McMahon vio material pornográfico en el que aparecía Grant durante una reunión de producción que fue grabada y posteriormente emitida como parte de
de la serie documental Mr. McMahon. Grant afirma además que finalmente firmó el acuerdo de confidencialidad bajo una intensa presión, alegando que McMahon trató de evitar el escrutinio de la junta directiva de la WWE y los auditores de la empresa, que tenían previsto reunirse en los días siguientes. En respuesta, McMahon emitió un comunicado público a través de su asesora legal, Jessica Rosenberg. Rosenberg rechazó todas las acusaciones de Grant, afirmando que McMahon y Grant mantenían una relación consensuada entre adultos. La declaración calificaba las acusaciones de pura ficción y negaba que Grant hubiera sido coaccionada, amenazada u obligada a realizar ninguna acción en contra de su voluntad. Decir que el mundo de la lucha libre está dividido sería quedarse corto. Una parte significativa del público considera a Grant una víctima de abuso de poder y cree que los responsables deben rendir cuentas por ello. Otros, sin embargo, señalan el momento en que se presentó la demanda, destacando que se hizo pública solo después de que saliera a la luz la disputa sobre el acuerdo de confidencialidad, y argumentan que la relación fue consentida, tal y como sostiene el equipo legal de McMahon. Un elemento central de esa defensa es una lista de regalos que, según los abogados de McMahon, Grant aceptó durante lo que describen como una relación consentida que se prolongó desde 2019 hasta 2022. Estos regalos incluían, supuestamente, procedimientos médicos y cosméticos, entradas VIP para WrestleMania, ropa y accesorios de diseño, repetidos envíos de flores, tarjetas regalo de alto valor, cenas privadas e incluso un BMW 430 Caxi regalado en 2021, entre otros artículos de lujo. El debate se intensificó aún más el 1 de abril de 2025, cuando el New York Post publicó lo que describió como una carta de amor, escrita por Grant a McMahon y fechada el 24 de diciembre de 2021. La carta, supuestamente obtenida del ordenador portátil de trabajo de Grant, proporcionado por la WWE durante una investigación interna, tiene más de 2.200 palabras y se publicó íntegramente. En ella, Grant utiliza un lenguaje afectuoso, expresando repetidamente su amor por McMahon y refiriéndose a él como mi mejor amigo, mi amor y mi todo. La carta también sugiere que Grant y McMahon habían mantenido una relación durante casi 3 años a finales de 2021, coincidiendo con el periodo en el que se dice que ocurrieron varios de los supuestos incidentes descritos en la demanda, incluidos los que supuestamente tuvieron lugar dentro de la sede de la WWE. Los aficionados y analistas han especulado sobre las primeras etapas del supuesto comportamiento de McMahon. Si bien algunos sugieren que la oferta inicial de un trabajo en la WWE y apoyo financiero a cambio de favores sexuales pudo haber implicado un cierto grado de consentimiento implícito, fueron los inquietantes incidentes de fecar y ofrecerla a otras superestrellas los que finalmente llevaron a Grant a emprender acciones legales. Al final, el debate sobre si Janelle Grant fue coaccionada o si la relación fue consensuada sigue siendo una cuestión que deben decidir los tribunales. Sin embargo, lo que no se discute son las acusaciones que describen la manipulación psicológica y el trato profundamente inhumano que ella afirma haber sufrido. Además, esta no era la primera vez que Vince McMahon era acusado públicamente de conducta sexual inapropiada. En 1992, la exárbitra de la WWF, Rita Chatterton, denunció que McMahon la violó en 1986, una acusación que salió a la luz mucho antes de la era moderna de la rendición de cuentas en la lucha libre profesional. Su entrevista sigue siendo una de las más oscuras jamás grabadas en la industria. Chatterton fue una de las primeras árbitras de la WWE y trabajó en una época en la que el negocio de la lucha libre ofrecía poca protección, especialmente a las mujeres sin poder ni influencia. En su relato, describió cómo la invitaron a subir a una limusina con el pretexto de mantener una conversación profesional. Según Chatterton, esa reunión se convirtió rápidamente en insinuaciones sexuales no deseadas, y McMahon supuestamente vinculó sus perspectivas profesionales a su conformidad. McMahon negó la acusación y, junto con su esposa, Linda McMahon, demandó a Chatterton. El caso acabó desapareciendo de la atención pública, al igual que sus implicaciones. Luego, en 2006, una empleada de un salón de bronceado en Boca Raton, Florida, alegó que McMahon la había acosado sexualmente y manoseado. Una vez más, la acusación desapareció sin consecuencias significativas. Con el tiempo, incluso personas que antes se consideraban aliados cercanos comenzaron a distanciarse. John
John Laurinaitis, socio de McMahon desde hacía mucho tiempo y antiguo jefe de relaciones con el talento, afirmaría más tarde que él mismo había sido víctima del control coercitivo de McMahon. El 1 de febrero de 2024, Laurinaitis también denunció que McMahon y varios altos ejecutivos estaban al corriente de las acusaciones de que la exdiva Ashley Massaro había sido violada por un hombre que se hacía pasar por médico militar estadounidense durante la gira de la WWE por Kuwait en 2006. Según Massaro, denunció la agresión a los altos ejecutivos, entre ellos McMahon, Kevin Dunn y Laurinaitis, y le aconsejaron que guardara silencio y siguiera trabajando. 2 días después, Vice publicó una declaración inédita de Massaro en la que acusaba a McMahon de abusar de otras luchadoras. En conjunto, estas acusaciones forman un patrón preocupante. Aunque ninguna de ellas dio lugar a una condena penal, cada vez es más difícil descartarlas como incidentes aislados. Cuando múltiples acusaciones que abarcan décadas reflejan temas similares, desequilibrio de poder, privilegios y conducta sexual inapropiada, es difícil no cuestionar cómo ese comportamiento pudo persistir sin control durante tanto tiempo. Esa autoridad sin control se extendía mucho más allá de la conducta personal. Durante décadas, la WWE funcionó bajo el control férreo de Vince McMahon. Desde promociones muy guionizadas hasta cambios creativos de última hora y un ambiente entre bastidores notoriamente tóxico, el enfoque anticuado y autoritario de McMahon a menudo minaba la moral en toda su propia empresa. En muchos sentidos, las acusaciones contra Vince son inseparables de la cultura que él mismo creó. El 20 de febrero de 2026, Janelle Grant apareció en público por primera vez desde que presentó su demanda, en una rueda de prensa en el Capitolio organizada por la Alianza de Connecticut para acabar con la violencia sexual. Reveló que la batalla legal le había costado 6 cifras y la había llevado al borde del suicidio. Sus comentarios ofrecieron una visión cruda de las inmensas presiones a las que se enfrentó mientras trabajaba en la WWE y del precio personal que pagó por desafiar a una de las figuras más poderosas de la lucha libre profesional. En su discurso de 16 minutos, Grant centró gran parte de su declaración en el acuerdo de confidencialidad que se vio obligada a firmar. Según ella, el acuerdo de confidencialidad no era simplemente un contrato, sino una herramienta utilizada para silenciarla y evitar el escrutinio de los ejecutivos y la junta directiva de la WWE. Me obligaron a firmar el acuerdo, afirmó, y explicó que McMahon lo utilizó para eludir su responsabilidad y mantener el control sobre su vida. Desde entonces, el acuerdo de confidencialidad se ha convertido en un elemento central de los intentos de la WWE y McMahon de llevar el asunto a un arbitraje privado, tal y como se especifica en sus términos. John Laurinaitis, que inicialmente figuraba en la demanda, fue posteriormente retirado y ahora coopera con el equipo legal de Grant. Grant también describió cómo la información publicada por The Wall Street Journal trastornó su vida mientras intentaba empezar un nuevo trabajo. Reveló que la WWE intentó controlar la narrativa, pidiéndole que emitiera un comunicado conjunto en el que se describiera su relación con McMahon como consensuada. Cuando ella se negó, la WWE supuestamente respondió reforzando esa narrativa. Grant también destacó los inquietantes paralelismos entre sus experiencias en la vida real y una historia de la WWE, emitida en el verano de 2024. Aunque no mencionó la trama específica, los aficionados especularon que se trataba de una escena en la que Dominic Mysterio recibe un mensaje de texto de Liv Morgan, que luego muestra a los demás miembros masculinos de Judgment Day, dando a entender que contiene fotos desnudas. Grant alegó que McMahon le había ordenado de forma similar que creara contenido sexualmente explícito, que luego compartió con otros empleados de la WWE. En sus comentarios más personales y llamativos, Grant reflexionó sobre el profundo impacto que la demanda y sus revelaciones tuvieron en su vida. Realmente no debería estar aquí. Por una serie de milagros que no puedo explicar, hoy estoy viva. El 15 de junio de 2022, mi vida fue reescrita en la trama de otra persona, y el Wall Street Journal me expuso ante el mundo. En cualquier momento, el Wall Street Journal publicaría una historia sobre mí, Vince McMahon, y un acuerdo de confidencialidad. Me dijeron que si alguien me preguntaba sobre esto, no podía hacer ningún comentario, no podía reconocerlo, no podía decir que no estaba bien, y si alguien se me acercaba, no podía reconocer años de vida ante nadie que me hubiera visto vivir.
destruirla. Era como si alguien hubiera prendido fuego a mi casa, intencionadamente conmigo todavía dentro, así que me desmayé y terminé en un armario con un cinturón y un taburete colocado debajo de una pequeña barra. Y, gracias a Dios, alguien me vio y lo detuvo. Continuó explicando cómo los acuerdos de confidencialidad como el suyo pueden ocultar problemas sistémicos. La seguridad en el lugar de trabajo depende de la transparencia. Cuando los empleados no pueden hablar, no se pueden ver los patrones. Cuando no se pueden ver los patrones, no se pueden detener. El daño se extiende. Cuando se utiliza un acuerdo de confidencialidad para ocultar un comportamiento peligroso, simplemente se traslada el daño al siguiente empleado, a la siguiente oficina, a la siguiente víctima. Nadie debería verse obligado a cambiar el silencio por la responsabilidad, y ningún lugar de trabajo debería ser más seguro para la institución que para las personas que lo integran. Grant también denunció el intento de la WWE de obligarla a caracterizar la relación como consensuada. La empresa se puso en contacto conmigo y me pidió que hiciera una declaración conjunta en la que afirmara que se trataba de una relación consensuada y que querían saberlo en la medida en que yo necesitara o quisiera algo. Más dinero sobre la mesa. Me negué. Dejar fuera a una de las partes implicadas en una decisión como esa no es consentimiento. Describió la presentación de la demanda en enero de 2024 como una decisión tomada en el último segundo concebible, plenamente consciente de la agitación personal y legal que desencadenaría. Sabía en lo que me estaba metiendo, pero este acuerdo de confidencialidad me había arrastrado a una investigación federal, a la SEC, a todas las consecuencias, a todas las cosas que han sucedido y que han hecho que mi vida sea tan pequeña y aislada. Yo no empecé eso. Es como si me hubiera encontrado. Grant también llamó la atención sobre el clima general de miedo que se respira en la WWE. Hay personas que viven y trabajan con miedo en Connecticut, y hay una sede en Stamford llena de personas intimidadas que me importan, dijo. Subrayó la gravedad del asunto, señalando que en septiembre de 2023 la WWE había gastado una cifra de 6 dígitos en su participación en la investigación. Si alguien piensa que esto no es grave, han gastado mucho dinero en ello, añadió. Grant continuó hablando de cómo se aisló de la sociedad como consecuencia de esto, señalando que salió 10 veces el año pasado para enfatizar la amenaza y el poder que sentía que tenía al otro lado. Dijo que está pasando por grandes dificultades, que está devastada económicamente y que no tiene familia, pero agradeció a todos por escucharla. Las declaraciones públicas de Grant han reavivado el interés por el caso y han puesto de relieve lo mucho que hay en juego. Está claro que esta demanda no va a desaparecer pronto, por mucho que McMahon lo desee. Lo que sigue siendo incierto es cuánto durará el proceso. Dado que ninguna de las partes está dispuesta a ceder, podría pasar algún tiempo antes de que se establezca completamente la verdad y se determinen las consecuencias, si las hubiera. Una cosa que parece clara es el futuro de McMahon en la WWE. Parece que no tiene ninguno. Ya no es miembro de la junta directiva de TKO y ha vendido la mayor parte de sus acciones en la empresa. La WWE también se está esforzando por minimizar su presencia, eliminando su personaje de los juegos WWE 2K antes de su lanzamiento y evitando mencionarlo en los contenidos oficiales. Es sorprendente cómo esta única demanda ha alterado drásticamente el curso de la vida personal y profesional de McMahon. En este momento, la historia no se limita a una demanda, sino que se trata de un legado, una percepción y un poder. La imagen de Vince McMahon ha sido durante mucho tiempo la de una autoridad incuestionable en el mundo de la lucha libre, el hombre que convirtió a la WWE en un gigante mundial. Pero las revelaciones de Grant, combinadas con décadas de acusaciones susurradas, están socavando esa imagen cuidadosamente construida. Las implicaciones son profundas. Independientemente del resultado legal, la reputación de McMahon llevará para siempre la sombra de la coacción, la explotación y la ambigüedad moral. Janelle Grant, por su parte, se encuentra en el centro de un debate que tiene tanto que ver con la cultura y la dinámica del poder como con las acciones individuales. Por un lado, su valentía al hablar públicamente, a pesar del inmenso costo personal, la pinta como una víctima que busca responsabilidades. Por otro lado, algunos elementos del expediente, regalos, cartas, los aspectos consensuados que señala McMahon, complican una narrativa clara de victimismo. La tensión aquí no es inusual en los casos de abuso en el lugar de trabajo, pero hace que su testimonio sea más difícil de contextualizar por completo
completo para los observadores ocasionales. Su valentía es evidente. Gastar 6 cifras y enfrentarse a una de las figuras más poderosas del mundo del entretenimiento no es poca cosa. Sin embargo, las contradicciones son reales y serán examinadas minuciosamente tanto por los tribunales como por el público. Uno de los aspectos más reveladores es el uso de los acuerdos de confidencialidad como escudo y como arma. El equipo legal de McMahon los invoca para exigir arbitraje y silencio, mientras que Grant los presenta como herramientas de explotación. El legado personal de McMahon se encuentra ahora en territorio desconocido. Sigue siendo un visionario creativo, pero esa visión es inseparable de las acusaciones de abuso. Durante décadas, sobrevivió a escándalos que podrían haber hundido a otras figuras. Ahora, sin embargo, la combinación del escrutinio federal, la atención de los medios de comunicación y la amplificación pública de la historia de Grant puede resultar ser un punto de inflexión decisivo. Los historiadores, analistas y aficionados a la lucha libre se ven obligados a conciliar sus contribuciones al entretenimiento deportivo con su presunta conducta indebida. Y con esto, llegamos al final del video de hoy. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.